La tradición de este lugar legendario es que aquí solo vienen hombres. Y aquí vamos a probar los frijoles con veneno. Vamos a probar lo que se come normalmente en el barrio. En el barrio. ¿Qué es lo que trae ahí? Por Dios, mi hermano. Ah, mira. Pachimuelos. Carne pachimuelos, es eso. Pachimuelos, ahorita tú mismo lo vas a comprobar. Estamos suave, compadre. Y te traemos una sorpresa, compadre. Que pase la sorpresa para mi compadre. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. ¿Qué dice la raza? ¿Qué me dicen gallos? ¿Qué se sabe, amigos? Nos encontramos en México, específicamente en Monterrey, y me dijeron que la comida de aquí, que la comida regia, la gastronomía, es otra cosa. Así que el día de hoy tenemos una única misión. Bueno, en realidad tenemos dos misiones. La primera, salir a devorar todo lo que sea posible de esta región de México. Y la segunda, armar un asado con los compas aquí en Monterrey. Vamos a ir a un barrio a armar una carnita asada al estilo regio, que aquí a lo que me cuentan se hace carne asada para un cumpleaños, carne asada para la primera comunión, carne asada para un velorio. No, creo que esa carne asada no. Pero bueno, ustedes me entienden, así que acompáñenme. Vamos a ver qué delicias nos encontramos el día de hoy. Vean qué belleza, amigos, por Dios. Mi hermano, ¿qué es exactamente el machacado? ¿Qué trae? Trae huevo y deshebrada, carne deshebrada, carnal. Es huevo revuelto con carne. Carne y viene rallado en salsa. Vean esta belleza, este es el machacado, huevo con carne y me parece que le agregaron frijoles. Y este otro es chicharrón en una salsita. Ay, y la tortilla de harina doradita. Me dice Guille que la clave es reventarle salsa verde y salsa roja. Poquita roja ahí al gusto y para adentro. Fierro. Tiene el chile en el punto perfecto, pica muy rico. Y además, buen desayuno, buen almuerzo, huevo con carne, pura proteína y súper jugoso. Yo no me pude decidir, así que también me pedí esta belleza de chicharrón. Ay. Es que vean la salsa. ¡Vámonos! No me sabía chicharrón, más bien me parece que fuera como un taquito de hígado. Como que tiene ese sabor fuertecito de res, pero no es de chicharrón de cerdo. Qué curioso que se llame así. Guille, ¿será verdad que la coca en vidrio mexicana sabe totalmente diferente a cualquier otra coca en el mundo? Sí está comprobado. Sí. Pucha, sí es bien rica, pero necesitaría tener dos. Vamos a tener que hacer ese experimento. Yo creo que yo me voy a traer una coca de Costa Rica y la voy a probar frente a frente. Like si les gustaría que hagamos ese experimento. Dicen, por ejemplo, que la coca de Estados Unidos está hecha, con azúcar de maíz, y la de México que está con azúcar de caña, que eso hace la diferencia. Claro. Me cuentan que es un lugar legendario de Monterrey que se llama El Indio Azteca. Una cantina que tiene más de 120 años, donde la tradición es que normalmente solo vienen hombres. Ojo nada más lo que me acabo de pedir. Unos frijoles con veneno. ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Debería tener cuidado con el veneno o no? No, claro que no, hay que disfrutarlo. Es algo muy rico, muy típico, muy tradicional de acá de la zona regia aquí en Monterrey. Es manteca de cerdo con un adobo que preparamos nosotros especial de aquí de la casa. Esta receta tiene más de 120 años. Lo que hacemos es sofreír la mantequita, también le ponemos un poco de carne de cerdo picada muy finamente, y de ahí sacamos el veneno de los frijolitos. El veneno. Así es, literalmente es veneno porque muchos dicen que va directamente a la arteria. Me cuentan que estas mesas tienen 80 años, 70 años las sillas, que todo está hecho para cuando no existían los celulares y usted ponía aquí su cervecita y se echaba el dominó en la mesa, que todavía viene gente a jugar dominó. Ahora sí, a lo que vinimos. Frijolitos con veneno. Además tenemos una botanita, que es como se le dice a un snack, a una comida así pequeñita de carnita de cerdo. Y esto de aquí es hígado de cerdo frío. Dicen que es muy pedido aquí. Arranquemos con el veneno. Pensé que estos frijolitos iban a saber fuerte a grasa de cerdo, pero no, son unos frijoles caseros molidos y el veneno es
carne picada de manera muy finita, una capita de grasita encima con un poquito de chile. Los frijoles tienen un saborcito dulce, no son salados. ¡Delicioso! Ahora me dicen que la clave para probar un buen hígado de cerdo frío es la siguiente. Agarramos el hígado, le montamos pico de gallo, que esto es tomate, cebolla, chilito, limón. Se le puede poner salsita, ya eso depende de gustos. Se le revienta un limoncito encima y se cierra con una salsa ácida. Uy, 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 uy. Me pasé. Y que así es como se arma un buen hígado. La mezcla está deliciosa, pero el hígado de cerdo nunca lo había probado, está fuertísimo. Si el hígado de vaca sabe fuerte, este es como 2 veces más fuerte. Para terminar, un taquito dorado de cerdo. Es que ¿por qué todo lo que es frito sabe tan rico, por Dios? Voy a sacar una carta que tengo aquí bajo la mesa. La carta blanca. Una cerveza poquito amarga, muy suavecita, como que si fuera light. Peligrosa, no tiene mucho gas, se baja como que si fuera agua. Me dicen que esta es hecha en Monterrey. Una cerveza regia. Oigan esta belleza. ¿Qué es esto que acaba de llegar todavía cocinándose a la mesa? Primos, me tuve que venir a un lugar elegante porque vamos a probar algo que me dicen que no se come todos los días, se come en ocasiones especiales. Este podría ser el plato más emblemático de Monterrey. Este es el cabrito asado durante horas a las brasas. De hecho, que usted puede ver los cabritos ahí puestos a las brasas durante muchísimas horas para lograr esto que vamos a probar. Y además lo vamos a acompañar con frijoles charros, frijoles hechos con cuerito de cerdo, que me imagino que vendría siendo la piel y la grasita, pimiento y otras cositas. Hay que entrarle con cuidado a este cabrito que todavía se está cocinando en este plato. Vean el término de la carne, se ve que está un poquito jugosa, pero no mucho, se ve sequita. Ustedes saben que yo no soy tan fan del sabor a chivo porque tiene un sabor muy fuerte, pero a ver cómo sabe a las brasas. Me gusta que se le quita lo hediondo a chivo, ese olor fuerte a chivo. No sé si será por la manera en que lo cocinan. Y la carne no queda tan suave, pero tampoco es dura. Es como un buen punto. Pero por favor, no olvidemos que estamos en México. La manera correcta de comerse esto es la siguiente. Viene una canasta repleta de tortillas 100% de maíz recién hechas, hasta que huelen a maíz. Aquí todo se taquea. Entonces usted agarra la carnita, se hace su taquito de cabrito. Dicen que ya depende de gustos, pero que le puede poner su ensaladita. Y esto me encanta. En todos los restaurantes tienen sus salsas de la casa y siempre le dan a uno de entrada. Entonces le reventamos salsita, le reventamos chilito. El que nunca puede faltar, limoncito. Y ahora sí, esto sería un cabrito al pastor, le vamos a decir. La experiencia es 10 veces mejor. Frijolitos charros con cuerito. Muy diferentes a los frijoles que he probado arreglados con cerdo. Súper líquidos, súper suavecitos, no son espesos, es frijol rojo. Incluso está un poquito dulce y el cuerito está cocinado de una manera que se deshace el cuerito en la boca. Delicia. Ahora, recuerdan que les dije que el cabrito se come en ocasiones especiales. También debe estar relacionado con el precio. Esta piernita de cabrito que me pedí vale $40 más la propina, el fresco y las otras cosas que usted pida. Señora, cuénteme algo. Ve, a mí me mandaron a pedir un café de olla, pero yo creí que era simplemente un café chorreado en una olla o algo así. Pero esto me huele como a canela, me huele a algo. ¿Qué es exactamente el café de olla de Monterrey? El café de olla de aquí de Monterrey trae cacao, canela, anís, piloncillo, azúcar. Ya viene endulzado entonces. Ya viene endulzado, únicamente para que se lo tome. Oh, esto va a ser entonces algo especial. Y esta empanada de aquí es una empanada de cajeta. De cajeta. La cajeta se hace con leche de ¿qué? ¿De vaca o de cabra? Cabra. Con leche de cabra. Muchas gracias, pura vida. Amigos, esto resultó ser más épico de lo que pensaba. Empanada con cajeta de leche de cabra, que no sé si viene por dentro o si será la cobertura de fuera. Y café de olla en vasija de barro.
efectivamente ya viene dulce. Tiene un pequeño saborcito como a algo mentoso, como que si tuviera unas hojitas de limón, incluso como a una agüita dulce, una aguapanela, pero leve. Y a ver esta belleza. Mordí el puro pan. Vamos a agarrar donde es. ¡Uy, uy, 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 uy! Eso es lo que a mí me gusta, que lo rellenen sin miedo. Ahora sí, empanadita de cajeta. Por lo que veo, es como un dulce de leche de cabra. ¡Qué belleza, por Dios! Tiene ese olorcito a cabra, a chivo, como la carne de chivo que tiene ese olorcito a chivo. Igual el dulce de leche de cabra. Entonces es dulce, espectacular, pero tiene ese sabor a chivo al final. ¡Qué locura! No sé si esto es un sacrilegio, pero en Costa Rica nosotros metemos el pan en el café. No sé si aquí lo hacen, si no, inténtenlo. Si nunca lo han hecho, tienen que hacerlo, mis hermanos. Primos, ahora sí se viene. Yo creo que esto es lo más típico que se puede hacer en Monterrey, que es reunirse a hacer una carnita, a tirar un asado. Les presento a mi hermano, el Oscar, el Pantera. Compadre, un gustazo. Que son los Big and Fashion que nos van a recibir. Estamos en Madreselva. En la colonia Madreselva, carnal. Mira, aquí atrás tenemos un panteón. Esa pared que se vaya, todo eso es un panteón. Por las noches la gente se cruza a hacer todo tipo así de brujería, todo eso. Sí, carnal. Venga, ¿en serio? Y ahí está. ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso arriba la raza! Esto es Monterrey. Cada vez que pasa un carro y te ven, te van a saludar como si fueras un primo, un hermano. Primo, hermano, primo. No, Dale. y me llama Esto es mucho la Monterrey. atención que me dijo Oscar, ¿hacemos la carnita en una quinta o algo así o en el barrio? Y le dije, pues me gustaría conocer el barrio. Esto es el barrio. Entonces, carnal. este es el barrio, Este es así. el barrio. Hay barrios más prendidos, como la Independencia. Estaba la granja, también la granja sanitaria, pero ahorita ya no tanto. ¿Qué otra? La industrial La donde industrial, vive él, donde está vivo muy yo. prendido también. Sí. Sí, ahorita aquí está un poco más tranquilo, pero también por las noches, si te desconocen, sí. Hay que andar con cuidado. Si sales sin pertenencias o sales dañado. ¿Ah? Si vienes a Monterrey y no pruebas carne, haz de cuenta que no viniste a Monterrey. Vámonos entonces. Fierro. No, hombre. Somos dos, compadre. Pero vea. Me llegó a saludar el hermano y yo le dije, verga, no es que ya lo saludé a usted. Es que son gemelos idénticos. compadre, idénticos gemelos. Yo fui a recibirte ahí abajo, compadre, y le dije, hermano, cónete porque mi compadre no sabe que somos gemelos. Sí, no. Qué bien, tonto. hazlo bien. Digo yo, no, ¿Cómo tiene estamos, Rey? Alzheimer o algo, mi hermano. Me quedo con su expresión, compadre, se quedó de cabrón. Sí, me miraba a mí, ¿qué? Te a ti, Y yo, te ¿qué buscaba pasó? y te preguntó, ¿no está el otro? Este me había saludado y no, soy yo, pues aquel. Qué güey. Y a los dos les dicen pantera. Los gemelos Pantera. Los gemelos pantera. Dicen que Dios no castiga dos veces, pero en esta ocasión sí. Hace que te preguntaron. Me estaba contando Oscar que hoy vamos a probar lo que se come normalmente en el barrio En el barrio. y lo que se come también, ¿cómo se le dice aquí a los fresas? Así. Pues así, tal cual. Que Los fresas. La gente Ok. fresa, la gente que se cree billete, porque hay muchos que se creen de billete, carnal. De mí no vas a estar hablando, güey. Y se quedan sin la quincena por comprarse unos cortecitos muy buenos. Porque primero va la carne aquí en Monterrey. Sí, o sea, prefieren aparentar. Ok. No, compadre, yo mira, si ando corto, me aviento una flechita. Si ando con billete, un ribaicito. Ok. Pero, ¿Y si no? Pura. Aguja. Pura aguja. Es que mira, lo del regio es juntarse. Sí. O sea, es poner, aunque hagas salchichas y pollo, hay veces que no se compra carne. Lo importante es la reunión. Es la reunión, Es la juntarse. pura excusa. Es la diversión de cada fin de semana, o sea, pues sales ya estresado del trabajo de toda la semana y el regio tiene que hacer una carnita, o sea, prender lumbre, el carbón, traemos carbón aquí en las bolsas. Sí. Ah, sí. Si no es carne asada, son unos elotitos asados. Varía, pero mínimo tienes que aprender a hacer humo. Ahí, en el asador. Sí, sí, hay una táctica para prender el Sí, carbón, sí, también, ¿verdad? porque, bueno, hay diferentes formas. Mucha gente lo prende, pues, a la antigua, que es la terrecita, aceite, rollo y lo prendes. Otra raza, pues, en la conchetos, cachiros. No, que hombre, los yo avientan ahí. una vez me quedé con hambre porque no pude prender el carbón. Solo andaba un encendedor y no pude. Nos hubiéramos esperado, no hay otro carbón para que lo prenda
mi compadre Araya? No, hombre, porque no acaba, comemos, güey. no No comemos. acaba. Sí, los cortes ahí, mira, estos son... Compadrito, este es pechito de res. Este también es de las carnes de las que son muy típicas aquí, pero son para la gente humilde, ¿va? Igual que esta, que es la flechita, que esta es la que le llamamos la chismosa, es la que humea. Avienta mucho humo porque tiene mucha grasa. Ok. Pero es de mis preferidas De las esta. más ricas. La flecha. Sí. Y de las más baratas. Está bien doradita, compadre, en el asador. No, pero aquí no vamos a decir de las más ricas, vamos a decir de las más ricas. Porque es de Costa Rica. De Costa Rica. Lo ¿Estos más los rico. has probado, hermano, estos? O sea, son empalmes. ¿Has Son- probado un empalme tú? ¿Son tortillas? Sí, pero o sea, es un empalme así tal cual. ¿Sabes lo que es un empalme? ¿No? Un empalme son dos tortillas, una sentada arriba de otra, pero lleva relleno adentro. Lleva ok. tortilla, en veces le ponen un asiento de frijoles y luego le ponen un guiso. Esos también al carbón. Y están bañados como Uy, en sí. mantequita, güey. Allá le decimos prensada. Ok. Pero así con deshebrada y queso. Sí, hay diferentes sabores. Ahora sí que tú escoges el que tú quieras. Y ¿va? vienen ya listos en paquete. ¿Usted lo compra así en la carnicería? Sí. Aquí yo creo que vienen mixtos, viene de frijol con queso, chicharrón con queso y de cebolla con Qué rico, mi hermano. Los tres. Y estos directo al asador, que se hagan la tortilla así durita y es como se comen los ya. empalmitos. Es un Mira, acompañante de... estos cortes que son, a ver. Este es la agujita norteña, compadre, y este es el ribeye sin hueso. El ribeye, el corte bonito El este. puro, este el puro disco. un ¿va? ribeye. Enséñaselo ya a la cámara, gordito. Ese Ay, qué belleza. mi es como hermano. media pulgada nada más. sí. Esta es carne pachimuelo, compadre. O sea, Se deshace. Se deshace. Esta está muy buena. Hay que admitirles de billetes, pero está muy buena. No, yo creo que estas tres de acá, güey, son de las top, ese es el tiboncito, Tibón. el ribeyecito sin hueso y la agujita norteña también es pachimuelo. Esta también está muy buena, la hoja norteña. y Carne acompañado- pachimuelos. Sí. Me gusta Acompañado esa. con Salsita polaquita. una salchicha polaca o salchicha polaca también así como individual. Esta es normalita, compadre, la rojita normal, la clásica, y esta es la de la ahumadita. Salchicha polaca chorizo. No, salchicha. Ah, salchicha. Sí, es un salchicha. embutido también. Sí, el Ok. chorizo es diferente. Yo sé que has andado por todo el mundo, Y pero que nada te nunca- sorprende, carnal. Es difícil sorprenderte a ti, carnal. Sabemos que conoces muchas culturas, pero yo creo que también tenemos los regios nuestro encanto. Queremos que te sientas bienvenido, que te sientas como en casa. Ahorita ya vamos a... Mira, el molcajete, carnal. Ahí se Uy, hace mi la salsa. hermano. Aguacate con charón. Ahorita lo vas a ver. Guacamole y adornado con charón arriba. No, si ya. Si ustedes dicen que nada me sorprende, no, hombres. Ayer sobrepasaron todos los límites de mi imaginación. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Ayer. ¿Qué te hicieron? ¿Qué viviste? No me digas que te hicieron volar. Mi hermano, Volaste. varias veces volé. Voló. Quiere volar. Quiere volar, quiere volar, quiere volar. Ayer agarraron a los coreanos y los ponían a volar a todos así en fila, o sea, una emoción que Dicen que no. los de Costa Rica huelen más alto. Ahorita lo vamos a comprobar. Aquí Puede ser, puede Es ser. diferente a que quiere comer. Quiere comer, quiere comer, quiere comer. Es más, si México gana el mundial, yo creo que no hay cervecería que abastezca a todo México para la celebración. Yo creo que la presidenta daría una semana de vacaciones. Sin problemas. Te lo juro, güey. Si nomás el gobernador de aquí dijo, se va a descansar un mes, nomás por el mundial. Le mandamos un saludo a nuestro gober que ahorita anda en modo party, ¿verdad? Modo party. Sí, Cierto, ahorita- pararon las clases y Sí, paró todo, ¿verdad? Todo. Imagínate si quedan campeones. No, hombre, me vengo para acá yo un Sí, tiempo. carnal, no, aquí Me te vengo, compadre. me vengo un mes a celebrar aquí huevo, como con los debe. mexicanos. Un mes sabático. Pero bueno, ¿qué corte te gustaría probar primero, hermano? ¿El billete Yo o creo que el- podemos ir de menos a más. ¿De menos a más? Sí. Ok, ya está, no se diga más. Vamos a preparar el carbón. Vamos a esperar que esté listo unos 10 minutos. Y ahorita le empezamos a echar al asador para que empiece a chillar. A Listo. huevo. ¿Va? Lo veo muy estresado, mi compadre. Yo también lo veo un poco estresado, Conte, Este por güey es favor, güey. quiropráctico, o sea, ¿de dónde lo ves? Estás De feo, escuchando. mi compadre. Yo creo todo que- eso. yo- Es quiropráctico, mi hermano, el Pantera. Sí, vamos a hacer el- Uy, mi hermano. Ahí te va. suave. ¿Cómo te Relájate. sientes? ¿Bien? Estoy estresado, estoy muy Mira, estresado, compadre, mi aquí tiene unas hermano. bolitas. Está estresado, mi compadre. Si está estresado, pues tanto Sí. viaje, aeropuertos. Ahí te va, compadre. Sí. Flojito, flojito. Una, dos. Ay, puse el micrófono ahí. Ay. Al otro le pongo Póntelo así. aquí. Póntelo aquí. Ay, Ahí mero. Una. Dos. ¿Dónde vino a perder, verdad? Peor que los niños de toro, ¿ah? Digo, chinga. ¿Cuántos años tienes, compadre? Ni en Sudán del Sur se atrevieron a tanto. mi hermano. Hombre, ¿Cuántos años tienes? 26. 26 años cuidándose y vino a perder a Monterrey, ¿va? Ya no puedo ver igual a Pantera. ¡Bienvenido a Monterrey! ¡Abrazo grupal! Eso. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal!
Ese marascal es de la flecha. Sí, esto es lo que hace la flecha y la carnita más económica, güey. Se levanta mucha lumbre, mucho humo, pero así antojas a los vecinos. Eso. Lo que te decía Es la chismosa. que es la carne chismosa, la que cuando ven humo de volar. Avisa se deja que hay venir el fiesta vecino, aquí. Se deja Sí. venir el vecino en corto. Y sí se vienen los vecinos a veces. Sí, sí, carnal. Es bien normal. Bueno, es muy Compadre, normal. no Primero falta- empiezan con que pasan así con una bolsa de esas ecológicas. Ok. Ya cuando vienen de regreso. Ya está echándole. Eso. Y ya cuando regresan otra vez a la tienda. Ya lo tienes Ya es hablado. porque ya, No, ya quiere estarse ahí. Ya. Cuando pasan y te dicen, ya mero, ese ya te está diciendo que quieren. Oiga, Quiere que que ya. le Y invites. es que aquí estamos escondidos también, carnal. Normalmente es en la banqueta, fuera de la casa. Ajá. Ahí se hace Mira. la carnita en la calle. Quiero ver si Ok. se ve esto Estamos bien solos. aquí. Pero esto es Uy, una mi flecha. hermano. Pero Y- me llegó un olor, mi hermano. Muy bueno. Esto normalmente debe ser así un poco más doradito, para que la grasita no batalles tanto, no chiclosee tanto y a la mordida se vaya, va. Esta es a lo mejor la que tú no le vas a entrar porque es picante, pero es la salsita molcajeteada. como que- Uy, No, mi hermano. salsa borracha, le va a entrar. le tiene que entrar, güey, porque tiene que vivir la experiencia al 100, o sea, tiene que probarla. Aparte vamos a hacer un Este es guacamole. picante violento. No, es una A los mexicanos no les creo yo ya. Pero esta es normalita, ahorita es solamente salsa molcajeteada, pero si la quieres hacer borrachita, le dejas caer un poquito de cerveza. Y ahí se hace con el jugo. No, carnal, es una delicia. Esta salsa, Pero mis hermanos tienen dotes de chef. Ya vi yo, tienen carnal. amplia experiencia Este aquí. cuerpo- No estamos gordos a lo pendejo, ¿verdad? Este cuerpo es de pura pinche experiencia, hermano. Experiencia Yo creo que empírica. Experiencia empírica. Somos catadores de comida, compadre, tenemos que aprender también a hacer de comer. Eso. Y el guacamole que vas a probar ahorita, Guacamole con chicharroncito regio. chicharroncito regio, güey. Ahorita te vas a ir para atrás, carnal. Mi hermano. Palme, gordo. El problema de un gordo que haga la carne asada, carnal. Por ejemplo, mi compadre ahorita aprovechó que estaba la lumbre más fuerte y metió unos empalmes. Y lo dijo para aprovechar el carbón, pero metió 5 y dejó 2 nada más ahí. O sea, se comió 3. En la cocinada ahí. A veces cuando hacemos carne asada tratamos de comprar mucho porque si la hace un gordito va a quedar... Va faltando, va faltando. reducir, va a reduce. Y el que la hace agarra el mejor corte. ¿Quieres probar un empalme de una vez? Claro. A ver. El empalme son 2 tortillas de maíz. Es que lo que nosotros le decimos prensada. Ándale. 2 tortillas de maíz. Y este es deshebrada con queso. Con quesito abajo. Carnita con queso. Sí, cuidado porque puede estar un poquito caliente, pero Hermano, lo y la- puedes hacer así taquito o como tostaditas igual. Y la tortilla tostada. Ay, pero hay nada. Así debe estar un empalme, bien doradito. Bien Que le eche dorado. salsa. Bueno, Le echaron sal. Sí, la tortilla está como especiada, como con ajo. La tortilla sabe espectacular. tú sabes, carnal, si quieres probar la salsita, Vamos a probarla de una vez. le echamos un poquito aquí mismo con este, mira, para que tú lo pruebes, no, voy a ser generoso, te eché más tomatito. Esta es la salsa diablo, vamos a ver. Pues, A la mano de Dios. Ahí tenemos cheve y agua. Ok. No pasa nada. Échale. Véalos a todos, véalos a todos. Pero salivando, no, no. No Salivando. le tenemos miedo, o sea, le tenemos antojo. No, es que no está tan picosa, porque lleva tomatito y se le rebaja el picor. Me está, me está quemando la garganta. ¿Es una agüita? Pájaro. Apenas iba a decir que está agradable, pero ya no. Está bueno. La verdad, o sea, pica al rato. No, No no, te pica luego. y no quema tampoco. Pica rico, pero como que me quemó la garganta. Ya está bautizado. Cristo, hermano, ya eres mexicano. Cristo, Eso. hermano, ya eres mexicano. Eso. Quiere volar. Bien. ¿Qué es lo que trae ahí? Por Dios, mi hermano. Guacamole con chicharrón regio. Pero vean la pinta que tiene eso. Uy, qué Qué rico. rico y qué hermosura, carnal. Lo agarras, el guacamole es como un dip. Lo agarro así directo. Sí, puedes agarrar un chicharroncito, meterle la mano hacia el dip y darle una mordida. No pica. Sin miedo, compadre, no tengas miedo, no pasa nada. Todo esto es para ti. ¿Ese no Vean picaba, esta gordo? belleza. No, ese no. Pero acompáñeme alguien, acompáñeme, Carmelito, por no seas favor. Todos, por favor, vamos a... Échame la mano, tú, Guillo, ahí. Así se brinda en Monterrey. ¡A huevo! Vean el tamaño de este molcajete. Para arriba, para abajo, para el centro Y para adentro. Vámonos, cierro, provechito, jóvenes. Yo sé que te vas a enamorar, carnal. Yo sé que te vas a enamorar. Está crujiente por fuera, suave por dentro. Tiene una ligera capita de grasa alrededor. Y el guacamole espectacular. Pero no hemos soltado uno y ya vamos a agarrar el otro. Un aplauso para el chef, mi compadre Wicho. Eso.
Era más carne, compadre, pero. Fue lo que llegó. No, esta es la carne económica, supuestamente, pero para mí es la mejor, la más rica. Menos, siempre he dicho que menos es más. Y esta es la carnita que se prepara normalmente en el barrio. ¿Te has enamorado alguna vez en la vida? Sí, ¿Te gustaría volver a hacerlo? sí, por favor. Flecha. Y así sirve un regio, compadre. Directamente. así Vamos, directamente. Se agarra directo. Sí, Ah, mira. huele a grasita. Somos nosotros. Somos nosotros, compadre. Una disculpa. Va primero solito, compadre, ¿eh? Está un poquito... Dura, es más durita. Esa es más así... Un poquito pues, dura. Trae más grasita, todo, pero carnal. Por eso mismo uno acostumbra Pero la a darle un grasita poquito está más. rica. ¿Se le quieres poner guacamole? Sí, por favor. No, creo que el único inconveniente es que es más dura que las otras, pero nada más. Está muy buena. Porque el sabor tiene una grasita espectacular. Sírvame aquí, por favor. Poquito, compadre, para que no te vayas a tener rayita. A eso no pica nada. Puro saborcito. ¿Ah que sí? Qué belleza. Esa- Por favor. ¿Qué te parece, compadre? Aprobada por Chayán. ¡Eso! Y como decimos los gordos, y así. ¡Comenzamos! Ejé. Música, maestro. Una salchichita polaca con chile. ¿Sabe a la salchicha que conocemos? Pero el sabor es muchísimo más intenso y tiene un sabor un poco diferente porque trae queso adentro. Si ustedes ven esto blanquito, es queso. La cantidad de combinaciones que se hace con la comida es una cosa tan hermosa. Vean, por ejemplo, esta tortilla con queso. La vamos a rellenar de guacamole. Le vamos a reventar unos pedazos de chicharrón encima. Le vamos a poner un poquito de chile. Y vean cómo queda esta belleza, señores, por Dios. ¿Cómo no se va a querer reunir la gente a hacer un asado, mi hermano? Sabores totalmente exóticos. Hermano, te presentamos este platillo también. Uy, mi hermano. Parte de una carnita asada aquí regia son estos chilitos rellenos de queso Filadelfia, unos de queso Oaxaca, envueltos en tocino. Están, la neta, están de lujo. Una tortillita, mi Yogi. ¿Y este chile picante? No, no pica mucho. No, ese es jalapeño, mira, hay una tortillita. O lo quieres probar así solo. Ah, va con tortilla. Sí. Hay que hacer taco. acompañadito. Todo, aquí hay que Todo se hacer- hace, todo se Todo se taquea hace aquí, taco, ¿verdad? todo se hace Oye, taco. pero de ese que se cayó, del que está hecho de... Chopelo, es Échale. quesito, es quesito. Este. Ese es quesito, mira, bebé. Ay, mi Se la dejaron, hermano. no pasa nada. Uy, bebé, mira. Aquí dicen ira. Ira. Mira, Míralo. compadre, compadre, di así, mira, compadre. Ira, compadre. Y luego te voy a decir, mira, compadre, está con madre. Ira, compadre, está con madre, güey. Arre. Ese no pica, canal, deja la pañito, está suave el picor. Hay veces que pican, hay veces, Hay veces que no. No, sí es verdad. No, no pica fuerte este chile, No gracias pica. a Dios. Gracias a Dios. Pero ¿qué tal sabe? El queso está delicioso, está como mantequilla. Y el queso así con tocino. Qué delicia. Qué combinación, mi hermano. Tienen los códigos ustedes aquí. Códigos secretos de Monterrey. Los gordos sabemos cositas. Amigos, un aplauso para el Oscar que está bajando de Un peso. aplauso, mi compadre. Qué fuerte Gracias, voluntad, la gracias, neta. pero es parte de todo el equipo porque también, o sea, todos nos pusimos las pilas, Y carnal. mensajes ahí de fuerza para el Oscar que está bajando de peso. Fry for baby face. Fry for baby. Muy bien, la verdad. ¿Qué te pareció? Del 1 al 10. Mi hermano, a este, el sabor del jalapeño es bastante fuerte. Entonces le puedo dar un 7. Está muy bueno. sí. Sí, muy Está bien. bien, Porque está es un bien, complemento. No está acostumbrado al Sí, sabor del jalapeño, sí, está sí. muy Sí, fuerte. Exacto. porque el tocino con el queso sí le doy un 9. O sea, Oye, ¿te has aventado ya un grito mexicano? no, nunca. ¿Cómo es el grito mexicano? Pues, ¿cómo puede ser un grito mexicano? ¡Ah! No, un grito mexicano. Yo me sé de... A ver, échale. Yo creo que... Ese. Ese es un grito mexicano. Ese. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡México a la final! ¡A huevo! ¡A huevo! Yo sé que no, pero sí, sí. Y sí, sí. Sí, sí, sí. Imaginemos cosas chingonas, dijo Chicharito. Mi raza, pues bueno, aquí estamos disfrutando de esta noche con mi compadre Christopher. Mi compadre, ¿cómo te la estás pasando, carnal? Esta es la mera La experiencia. gloria, mira, re- sí, Uy, siguen mi llegando las hermano. cheves, carnal. Sigue llegando aquí. Yo creo que me van a tener que hacer un espacio aquí en un cuarto. Carnal, aquí te puedes quedarte. La casa de todos es tu casa. Sabes Gracias, que mi la neta hermano. aquí queremos que te sientas bien consentido. Gracias. Y vamos a festejar, compadre. Un saludcita para todos. Mira. Y te ¡Salud! traemos una sorpresa, compadre. Que pase la sorpresa para mi compadre. ¡Cómo ya! ¡Ay, ay! ¡Ah!
Pura música norteña. Bailando, perdidos. Decía colgarme un letrero A la casa humilde pero honrada que te di. Esta es la experiencia regia, amigos. Saludito, saludito. No. Aquí en Regionalia se baila entre hombres, banda. Y es de caballeros. En Monterrey se baila entre Se baila hombres. entre hombres. Vente, Walter. Le dije la vendo barata. Este es un baile de hombres. Es de hombres. Me engañó la ingrata. Era la vida estresada y hay que disfrutar. Como más te guste y te pegue la gana. Porque la huesura no tiene respeto. Se lleva de todo, agarra parejo. Esa canción me la aprendí en 2 días aquí en México. De las mejores. Las 48 horas que tengo en México la han cantado todo el día. Todo el día. Ya me la sé. Todo el Ya día, está la bien, canita, Vamos mis preparándola, hermanos. compadre. Aquí tenemos el tibón. Tibón, este es aguja norteña y este es ribeye. Uy, qué belleza, mi hermano. Lo agarro así nomás. Sí. Échale, carnal, échale. Con lo que tú quieras. Uy, vean. Mira nomás, Vean tibón. esta belleza, mis hermanos. Ay, ira. Pachimuelos. Ira. Mira. Está con madre. Carne pachimuelos, es eso. Pachimuelos, ahorita tú mismo lo vas a comprobar. Está más suave, compadre, está más rico. El tibón está sequito, está más suave que el corte que nos comimos ahorita y está saladito en el punto. Debes de acompañarlo con la salsita y es cuando entra el complemento para que se remoje la carnita y no te sepa tan seca que no la esté tan carne. seco. Exactamente. No, aquí estoy viéndolo como come mi Come bien bonito, mi compadre. Sí. Nos sentimos como viendo tus videos, pero, sí, pero detrás En de. vivo, va, en No vivo. saben lo bonito que se siente ver a mi compadre acá de este lado. Una chulada de persona. Sí, la salsita es lo que le da el sabor Remoja la carnita. y hace que no sea tan seco. Eso, exacto. Le da nivel plus, es complemento, todo. De hecho que desde hace rato me estaban diciendo, bueno ya, termines el taco para que se coma el siguiente. Y es como mi hermano, yo le voy a meter un mordisco a cada pedazo de bueno, carne. sí, va. No me puedo comer el taco de cada carne completo. Tú junta ahí todos los taquillos y ahí los come Luis ahorita. Ahorita se los dejamos. Que le quedó ahora ahí. Pásale gordina. Qué honor, como De uno solo. Con salivita. De uno solo, vámonos. Por eso les digo que la comida nunca se desperdicia. Ese viene siendo la aguja norteña, carnal. Esa es la aguja. La agujita también, agárrala así sin También, miedo. también es conocida como carne pachimuelos también, compadre. También es una de las más suaves, más vendidas Y aquí, muy más buena. cotizadas. Y Porque muy esas buena, tienen su grasita, Vamos con una agujita. poderes. Pura carnita selecta, gordo. Pura acá. Está más suave, compadre. Esa ya sentiste que está más suave. Yo siento. Nomás que se te quemó. Esta está más suave, Yo siento que. pero el término es lo que está durito. Sí, es porque está quemadita. Pues si quieres agarrar más suavecita, compadre. Nada más cambia la carne y ya, no me digas. A medio camino cambiamos de asador, de Pepino parrillero. chicharrón. El tibón también es un poco. Güey, haces que me quedar mal, güey. aquí, güey. Mira, este está estupendo, mira. Este corte. Oh, bebé. Cámbialo, cámbialo. Ya sabes, ya sabes. Sí. Ah, Cuando aquí- quieras darnos algo a alguien, nada más písanos el pie, abrimos nosotros la boca. Y ya. Uy, este hasta que se despega. sí, mira. Vean este. Ay. Bebé, como me goofy, di. Como me goofy. Algo gustado. Ah, qué rico. Dale, gordo, qué rico. Qué rico, qué rico. Esta es la aguja. La aguja norteña. Esta es la aguja Norteña, así se llama. norteña. Este corte no lo tienen en cualquier parte de la Ni Obama, República güey. Mexicana, compadre. Este corte. ¿En serio? Nada, te creas. Cuando mi mamá quería lo mandaba por aquí. Ya lo venden. No, sí, mucho más suavecito. La grasita le da un juguito delicioso y está saladita. Puede pasar el taco, compadre. Ya le estás pegando. Ya lo estaba, ya Perdón, perdón. estaba así, güey, ya estaba así con el taco. Sí, sí, sí. Ya no te vas a comer eso. En el pinche lista estaba así. Sí, güey, sí. Estaba capeando al taquito. Gordo, pero no te- Diciendo, ya, deje de hablar, deme el taco. Se viene el final boss. Está bueno, Ese sí. Ese échalo así completo la tortilla. compadre. ¿Así entero? Así entero. Dice, échalo completo, dice, échale 2. Muy bueno, muy suavecito, Está más pero suavecita, yo en lo personal prefiero. Ay, me quedé mal. Pura carnita con grasa. Menudita, Sí, gordo, sí, te tomo la sí. reata. No, no. Me quedo con este corte. La aguja norteña, La aguja norteña. pero no tan dorada. No tan dorada. No tan- Que pruebe el pollo, que pruebe el pollo. ¿Quieres pasar el taco o...?
Échale, bicho. Estoy bien emocionado. Es el mejor día. El mejor video que he podido tener el día de hoy. Y el pollito también de barro, pues eso lo ponemos al último para que no se queme. Ay, perdón. Eso te quemó, güey. Para que no se queme. Ay, perdón. Dale abajo, dale abajo. El parrillito. El pellejito. Mira, este que está bueno acá, ¿cuál está bueno? Es el pellejito. Pero Ándale, está mejor. nosotros allá comemos bastante pollo también. Cuando tiramos a la parrilla, nos gusta comer bastante pollito. Ujú. Quiero que Oye, carnal, pero allá les falta la tortillita, ¿no? O sea, ese es el que ¿con qué lo acompañan? ¿Con pan? Con tortillita. Ah, sí, con Pero no le decimos taco, le decimos un gallito. A cualquier cosa que ustedes le dirían taco, allá es un gallito. Ok. Un gallito de picadillo, un gallito de papa, un gallito de carne. Para nosotros lo que es un taco tico es una tortilla alargada, como de este largo tal vez. Se rellena normalmente de carne desmechada de res. Es un rollito así, redondo. Se echa al aceite, va tostado, dorado. Le ponemos repollo encima, salsa de tomate, mayonesa. Y eso es un taco tico. ¿Sabes Ajá. qué se me figura? Una flauta grandota. aquí se llaman flautas. Vamos por el pollito norteño entonces. Huevo. Lo rico del pollito es que es demasiado suave. Sí. Demasiado suave y el adobo que tiene es como dulcito. Espectacular este pollito norteño. ¿Lo estás bueno. disfrutando, carnal? Sí, me lo voy a comer todo. Este no se lo voy a poder dar. Sí, pues prácticamente, carnal, eso es lo que nosotros le presentamos a los invitados cuando vienen, una carnita asada regia. Este es como que el mood, este es el momento. Obviamente a lo mejor ahorita aquí en el video no podemos meter toda la música y que esté el ambiente prendido, Las porque chavas. sí, normalmente pues se ponen muy bien las fiestas, va escalando hasta llegar a la hora que tú quieras, ¿verdad? Yo nomás aguanto hasta las 6 de la mañana, tú sabes. Nada más. Escalan hasta llegar con Hugo. ¿Cuál Hugo? Yo creo que lo más hermoso de la carnita asada es toda la conversación alrededor de la carnita asada. Que al final de cuentas, No se la mostramos toda porque serían 3 horas de Ajá. conversación. Pero toda la conversación mientras se asa la carnita, que Ya vienen los que chismeamos. cantan. Es que es lo que te decía al principio, que el hecho de hacer una carne asada es más por la convivencia, porque convivimos todos Es de aquí en excusa familia. nada las más. puras cosas, exactamente. Todavía nos faltan unas canciones, pero Claro, no. Huevo, ahorita- hasta el van momento espectacular la experiencia regia. Tóquenle, muchachos, que no se pare la fiesta. Hoy nomás, esa. Aquí en la región, que no se apague la lumbre. Que no se apague Que la no lumbre. se apague la lumbre, así se llama la canción. Que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. Cántale, Yogi. ¡Qué belleza! La pena que ¡Ah! tranquila. No quiero sentirla, no ¡Qué me la lindo! quiero arrancar. Dale, Guille. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, viviendo la gastronomía regia, viviendo también una carnita asada en Monterrey. Gracias a mis hermanos de Big Fashion por la invitación. De verdad, la pasamos increíble, comimos como no tienen idea, nos hemos reído y cantado toda la noche. Esta es la experiencia Monterrey. Así es, carnal, experiencia regia. Eso, así que espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que escuchó los corridos en vivo.